Señor nos bendiga. Qué bueno disfrutar de alabar al Señor y de cantar, tener un tiempo de alabanzas tan apegado a la palabra del Señor. Qué bueno es pensar cómo nosotros podemos mostrar a Cristo en todo lugar. Me encanta verdaderamente esa alabanza. Una de las maneras en cómo nosotros nos aprendemos a someternos a la autoridad es por medio de las palabras. Vamos aprendiendo cuando somos niños, nos educan a que cuando nos hablan, pues nosotros podemos identificar la voz de quien nos está hablando, el tono en el que nos está hablando y la acción que demanda eso que se nos ha dicho. Yo veo muchos padres que solamente tienen que mencionar el nombre de su hijo. Y según el tono en el que le mencionan el nombre, ya el niño sabe lo que tiene que hacer. O el papá le habla a uno de una forma muy cariñosa, pero cuando me decían Luis Ignacio, ya. Porque lo que viene no es fácil. Luego, aprendemos a someternos a la autoridad, nos sometemos a la autoridad de las autoridades por medio de su palabra. Nos hablan y nosotros podemos identificar lo que se nos está diciendo y tomar las acciones pertinentes. Y como cristianos, aprendemos a someternos a la autoridad de Dios por medio de su palabra. Cuando vamos a la Biblia, cuando escuchamos la palabra ser predicada, pues nosotros entendemos lo que viene de Dios para nosotros y entonces nos sometemos a su autoridad por medio de lo que vemos escrito aquí en la Biblia. Nosotros encontramos eso en la carta que estamos viendo, que es la carta a los tesalonicenses. Vemos cómo Pablo le habla a estos hermanos y le habla en el sentido de que están sometidos a Dios y sometidos a Dios por medio de su palabra. Esta es una de las evidencias que el apóstol Pablo toma para pensar en estos hermanos como verdaderos creyentes, algo que los identifica a ellos. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y al hablar de eso, quiero que comencemos pensando y que podamos contestar para nosotros algunas preguntas. Y la primera de ellas es, ¿hasta qué punto tú consideras que estás sometido a la autoridad de Dios? ¿Hasta qué punto estás sometido al señorío de Cristo en tu vida? ¿De qué manera tú sabes si estás sometido al Señor o si no lo estás? ¿Cómo tú ves actuar la palabra de Dios en tu vida y cómo tú puedes identificar que estás tomando las decisiones de tu vida por lo que te enseña la palabra? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Has pensado en algún momento si el sometimiento es un rasgo importante en la vida del creyente? ¿O qué aporta a la vida del cristiano y de la iglesia estar sometido a Dios? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y volvemos a 1 los Tesalonicenses, y quiero que vayas conmigo allí, 1 los Tesalonicenses, y vamos a comenzar a leer en el verso 4, nos damos cuenta que uno de los rasgos principales que tenía la iglesia de Tesalónica era que vivía sometida a la palabra de Dios. 1 los Tesalonicenses capítulo 1, vamos a leer los versos del 4 al 7, dice la palabra del Señor. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben qué clase de persona demostramos ser entre ustedes
por el amor que le tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella, Señor, y muéstranos cómo debemos vivirla, disfrutarla, cómo debemos estar sometidos a ellas. Quita cualquier impedimento en mí y en mis hermanos que impida que tu palabra sea predicada y recibida como así debe ser. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Seguimos en este capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses y vimos cómo el apóstol Pablo se dedica en este primer capítulo de la carta a hablar de lo que él ha hecho en estos hermanos, pero sobre todo a hablar de cómo estos hermanos verdaderamente se han convertido a Cristo, cómo ellos han sido transformados por la palabra del Señor y cómo su vida ahora está impactando a todos los que están alrededor de ellos. En el verso 3 nosotros vemos cómo Pablo habla de la seguridad que tiene en la conversión de estos hermanos, partiendo de la transformación de sus vidas, según 3 cosas que él nos menciona allí: la obra de fe, el trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en el Señor. En este versículo 4, Pablo confirma de una forma más fuerte todavía la convicción que tiene en la conversión de estos hermanos, y lo hace porque puede ver, tanto Pablo como su equipo, estos misioneros que estaban allí, pueden ver el fruto que ha producido la palabra en la vida de estos hermanos. Ellos podían confirmar lo que el mismo Señor Jesús había dicho finalizando el Sermón del Monte: por sus frutos los conoceréis. Ellos, lo que pasaba en ellos era lo que le demostraba a Pablo que verdaderamente ellos eran cristianos. Hay algunas cosas importantes en este verso 4 que debemos comenzar a ver, algunas palabras que nos van a puntualizar y nos van a poner en el contexto de lo que Pablo está hablando en ellos. Él comienza diciéndole, la primera palabra del verso 4, sabemos, y lo que le está diciendo a ellos es: estamos convencidos, hemos podido percibir, hemos podido entender, y lo que ellos sabían y podían entender era que estos hermanos, estas personas de Tesalónica verdaderamente le habían entregado su corazón al Señor. No había dudas en ellos acerca de que esta iglesia estaba compuesta por verdaderos creyentes. Pero no solamente se lo dice ahí, sino que le dice: sabemos, hermanos. Les está hablando a ellos, los está llamando de una forma en la cual solamente podían llamarse aquellos que tenían una relación común con Dios, que tenían a Dios como su Padre y a Cristo como su hermano. Está hablándole a aquellos que verdaderamente se habían convertido, y no solamente les dice hermanos, con esto está reconociendo que ellos se habían ganado, o se les había concedido, mejor dicho, lo que dice Juan 1:12, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente le dice hermanos, sino que usa otro adjetivo utilizado para aquellos que verdaderamente habían sido escogidos por Dios. Le dice hermanos amados. Otro calificativo usado en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, para aquellos que pertenecen a Dios. Y lo usa porque no podemos negar que lo que Dios hace en nosotros, desde aquel tiempo y aún en el día de hoy, lo hace por el amor que tiene para nosotros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo dice: porque por amor, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En el capítulo 8 de esa misma carta dice en el versículo 39 que nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el amor con el cual Él nos ha amado y con lo que nos guía cada día en nuestra vida. Hay un autor que dice que tanto lo que somos como lo que llegaremos a ser en nuestra vida está establecido por Dios en amor hacia nosotros.
El amor de Dios es algo innegable en nuestra vida, que caracteriza al creyente. Pero hay algo importante aquí también en lo que quiero que nos detengamos un momento, y es que Pablo, después que le dice, sabemos, hermanos amados de Dios, le dice lo que él sabe, y es que le dice, sabemos de su elección por Dios. Y aquí surge una pregunta, ¿qué es eso de la elección? Pablo, al hablar de la elección, está apuntando más allá de su conversión, está apuntando al corazón de la situación, y es que estos creyentes, estos hombres habían sido escogidos por Dios para vivir para Él. ¿Somos nosotros escogidos por Dios? ¿A qué se refiere esto de la elección? Podemos nosotros decir, frecuentemente escuchamos hablar de los elegidos. La gente dice, no, yo soy un elegido, pero ¿qué significa ser un elegido? ¿Qué significa esto de la elección? Cuando hablamos de la elección, estamos haciendo referencia, o en la Biblia hace referencia, al acto divino que se hace en los hombres para el llamamiento de Dios a salvación. Eso es la elección. El acto divino que se hace en los hombres para el llamamiento de Dios a salvación. Vamos a descomponer eso un poquito. Cuando nos habla de la elección, Pablo está usando una palabra aquí que adquiere un sentido teológico, un sentido bíblico, que significa escoger, seleccionar. Nos está diciendo que nosotros hemos sido seleccionados entre un grupo de gente, hemos sido seleccionados para Dios. Es lo que Pablo está diciendo allí. Es un acto que viene de Dios para nosotros. Yo no puedo escoger a Dios. Es Dios quien escoge al hombre para relacionarse con él y para salvarlo. Romanos capítulo 1 dice que nosotros todos nos hemos desviado y que nos hemos hecho inútiles. ¿Saben lo que significa esa palabra inútil? Que no sirve para nada, que no tiene ninguna utilidad. Y lo que está apuntando es que no tiene ninguna utilidad para poder buscar a Dios. Yo no puedo buscar a Dios. Estoy aquí porque Dios me ha buscado a mí primero y me ha escogido. Y ustedes están ahí porque Dios los ha escogido a ustedes para estar ahí. No podemos buscar a Dios por nosotros mismos. Esto es una doctrina que a través del tiempo ha sido muy controversial, la doctrina de la elección, pero que cuando vamos a las Escrituras podemos verla allí desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vaya conmigo a la Biblia, vamos a ver algunos textos que nos van a hablar un poco de eso. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 12, el versículo 1, Génesis capítulo 12, versículo 1, dice allí que Dios escogió a Abraham. ¿Cómo lo escogió? Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham está tranquilo allá en Ur de los Caldeos, en su costumbre pagana, y de allí Dios escoge a Abraham para llevarlo a hacer su voluntad. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Dios lo sabe. Porque la elección se ejecuta en la libre y soberana voluntad de Dios, no en la voluntad de los hombres. Pero si nos movemos un poco más adelante, nos damos cuenta que Dios también escogió a Jacob. Y lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en pasajes como Malaquías, en el capítulo 1, en Romanos capítulo 9, en Hebreos capítulo 12, nos dice que Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Dice, estaban en la barriga de su madre, no habían nacido, no habían hecho nada malo, mas a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios tiene la potestad de escoger como Él quiere. Nos escogió también a nosotros. Váyase en su Biblia, primera de Juan, capítulo 4. Ya finalizando el Nuevo Testamento, mira lo que dice la palabra, primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 19. Dice, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué?
porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que usted y yo podemos relacionarnos con Dios, que usted y yo podemos derramar nuestro corazón en adoración y amor a Dios, no por lo bueno que nosotros somos, sino porque Dios en su soberana voluntad nos amó y nos escogió a nosotros primero para poder hacerlo. Dios tiene la potestad de escoger. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos habla también de la elección cuando dice, todas las cosas ayudan para bien. ¿A quién? A los que según el propósito de Dios han sido llamados. Nos está hablando de cómo Dios nos ha escogido. Mira otro texto conmigo, muévete un poquito a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, si nos vamos al verso número 3, vamos a leerlo allí desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos escogió? En amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a ¿qué? A la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente se ha impartido sobre nosotros en el amado. Importante ese texto. Y quiero que veamos un par de cosas allí. Y aunque no voy a hablar solamente de la elección, quería detallar esto para que podamos entender el contexto y la razón por la que estos hermanos habían llegado a donde estaban, según lo que Pablo nos enseña aquí. ¿Qué dice este texto? Fíjate que la elección aquí se realiza fuera del alcance de los hombres. Para que no nos quede ninguna duda de que nosotros podamos hacerlo, el apóstol Pablo nos enseña que la elección se realizó antes de la fundación del mundo. Ninguno de nosotros estaba antes de la fundación del mundo. Y ya Dios, en su soberana voluntad, en su presciencia, en su conocimiento adelantado de las cosas, Dios sabía a quién iba a escoger y a quién no. Yo no puedo venir a Dios. Dios es que se acerca a mí. A veces escuchamos decir, yo estoy buscando a Dios. Y estás buscando a Dios porque Dios se ha acercado a tu vida. Filipenses capítulo 3 dice que Dios pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Si estás buscando a Dios es porque Dios se ha acercado a ti, ha inquietado tu corazón y entonces tú te estás moviendo en lo que Dios te está dirigiendo. Pero no solamente dice que se fue antes de la fundación del mundo, sino que dice que hay un solo camino por medio del cual la elección se valida y es a través de Cristo. Él dice, hemos sido escogidos en Cristo, nos ha predestinado para sí mediante Jesucristo, conforme a lo que yo quiero, conforme a la buena intención de su voluntad, y lo ha hecho con un propósito, que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que nosotros vemos en estos hermanos aquí. Ellos fueron escogidos por Dios. Pablo destaca la elección en ellos con esta palabra para apuntar a algo que es mucho más fuerte que la conversión, para apuntar el centro, el corazón de lo que está pasando con estos hermanos. Dios los ha escogido para hacer de ellos una lumbrera, ponerlos en una montaña alta y que la luz de Cristo pudiera alumbrar en ellos a todos los demás, como vamos a ver un poco más adelante. Hay un autor que, hablando de la elección, dice algo que me gusta mucho, porque él dice, la conversión nos habla de la responsabilidad que tenemos los hombres en el proceso de salvación, pero la elección, en cambio, nos habla de la iniciativa divina y del proceso ejecutado por Dios. Cuando Pablo habla de esto, está hablando de la convicción que tiene para decir, esa gente que está ahí son verdaderos creyentes.
para decirnos a nosotros, así deben lucir ustedes como creyentes. Y la primera evidencia que él da de esa elección fue lo que vimos en el versículo 3. Y que les vuelvo a mencionar, la obra de fe que se estaba realizando en ellos, el trabajo de amor que se realizaba a través de ellos y la firmeza de la esperanza que vivía en ellos. Pero aquí, a partir del versículo 4, cuando él nos habla de la elección, nos habla y nos sustenta esa elección en algo bien importante también. Y él está diciendo, estos son verdaderos creyentes por la relación que tienen con la palabra de Dios. En los versos del 5 al 10, Pablo entonces nos habla de cómo estos creyentes se relacionaron con la palabra, cómo aceptaron la palabra, cómo vivían la palabra. Y lo primero que nos enseña de esto, lo podemos ver en los versos del 4 al 7, del 5 al 7, que es la porción que tenemos en el día de hoy. Y allí podemos aprender que una iglesia bajo el señorío de Cristo es una iglesia que vive la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios y la vive por el valor con el que la reciben, por el valor que le dan a la palabra. Fíjate cómo en el versículo 5, Pablo comienza diciendo, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Me encanta. Pablo dice, yo sé de la elección de ustedes. ¿Por qué? Lo sé. Esa palabra porque nos da la razón por la que él entiende que ellos son escogidos. Él dice, ¿por qué? Por el valor que le dan a la palabra de Dios. Porque el evangelio no a ustedes solamente en palabras. Y él comienza diciendo nuestro evangelio. Y cuando habla de nuestro evangelio, no está hablando de lo nuestro porque es algo que él ha creado, sino porque ese es el evangelio de Dios. El único y verdadero evangelio, el único mensaje que transforma y cambia las vidas, y es nuestro, porque siendo de Dios nos pertenece a todos aquellos que vivimos y que amamos a Dios. Lo que nosotros tenemos aquí es nuestro evangelio, no es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios y que Dios ha dejado para nosotros para que nuestra vida funcione en torno a eso. Pero no solamente Pablo le dice nuestro evangelio, sino que también muestra el valor que tiene al decirle, este vino a ustedes no solamente en palabras, no solamente fue un anuncio, no fue una historia que Pablo le estaba contando a ellos, tampoco eran fábulas inventadas, no eran relatos filosóficos ni mitológicos como creían los griegos, era la palabra de Dios. Y ellos lo entendían de esa manera. Los griegos, que era la cultura de mayor influencia en este mundo en el que estaban los tesalonicenses, eran caracterizados por su retórica, por sus palabras, por la manera de dar discursos. Pudiéramos citar entre ellos a Marco Tulio Cicerón, quien es considerado uno, si no el más grande retórico y estilista de la cultura griega. Mucha de la obra de Cicerón se mantiene, se conserva en el día de hoy. Es muy citada la obra de Cicerón, pero a pesar de su fama, a pesar de que ha logrado permanecer con el curso de los años, en su momento no pudo, en nuestro momento no puede, ni podrá más adelante cambiar la vida de la gente como la cambia el evangelio. No importa lo bonito que sea, las palabras no pueden transformar nuestra vida, porque la única palabra que nos transforma, el único mensaje que no es una inspiración vana, es el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Por lo que Pablo le dice a ellos. El evangelio para ustedes fue más que palabra, porque fue el poder de Dios. Eso es la palabra que tenemos en medio nuestro. El poder de Dios para nuestra salvación, dice el apóstol Pablo. Y la palabra poder con la que nos identifica el evangelio aquí
se refiere a un poder milagroso que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Lo que transforma la vida del hombre no son nuestras palabras, es la palabra del Evangelio, porque ese es el poder de Dios. Y ese poder que está ahí podemos asociarlo con dos cosas, porque viene de se describe o está caracterizado por la palabra que utiliza Pablo allí, que es la palabra dunamis, de donde viene la dinamita. Y nosotros tenemos la tendencia de hablar del Evangelio diciendo, el Evangelio de Dios es como una dinamita. Pero yo creo que lo veamos también de otra manera. La palabra dunamis es de donde viene también la palabra dínamo. Y yo no sé si usted sabe lo que es un dínamo. Antes, en mis tiempos, siempre queríamos tener un dínamo para ponérselo a las bicicletas. Porque cuando íbamos pedaleando, la energía que se producía allí hacía entonces, nos llevaba a que la bicicleta tuviera un bombillito que prendía una luz. Porque el dínamo es una fuente de energía constante que se va transformando y que va dando ese poder constantemente a algo que le haya sido asignado. Y así es el Evangelio, el poder de Dios que puede destruir a los ídolos, como vemos aquí, y que puede darnos el poder para que nuestra vida sea transformada. Entonces, diariamente nosotros tenemos que saber que nuestra relación con la palabra de Dios es una relación de poder que va a destruir lo malo, pero que nos va a dar el poder constante para que se vaya transformando diariamente nuestra vida en lo bueno. Ese poder caracteriza la eficacia del Evangelio en nuestra vida. Y ese poder nos demanda que tengamos una vida de intimidad con Dios y con su palabra para que diariamente podamos disfrutar de esa transformación en medio de nosotros. Así que, mis hermanos, cuando vivimos sometidos al Señor, vamos a buscar una vida de intimidad con Él, y de esa intimidad va a resultar entonces una vida de poder de Dios. A veces nos cuesta hablar la palabra de Dios porque no confiamos en su poder. A veces nos cuesta cambiar en nuestra vida porque no estamos relacionándonos con el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Así que diariamente debemos cuidarnos de no maltratar el mensaje del Evangelio, reduciéndolo solamente a palabras. Cuando yo veo el Evangelio solamente como palabras, estoy maltratando lo que Dios ha dejado para nosotros. Debemos vivir en una íntima comunión con Dios para que ese poder sea algo disfrutable en nuestra vida. Para que el maravilloso mensaje del Evangelio esté cambiando nuestra vida, tanto al recibirlo como al entregarlo. Tenemos que saber que cuando estamos hablando del Evangelio de Dios, no estamos hablando de palabras cualquiera, estamos hablando del poder de Dios. Y estamos hablando del poder de Dios porque ese poder es la obra de la cruz que tenemos descrita en su palabra. Ese es el poder del cual estamos hablando, el poder manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, que es quien le da sentido a la palabra en nuestra vida. El Evangelio sin Cristo es solo palabras. El Evangelio sin Cristo es un discurso común. Cristo es el poder del Evangelio. Y quiero que usted sepa que si usted ha conocido a Cristo, usted tiene ese poder y puede diariamente disfrutar de ese poder. Cristo es el poder del Evangelio. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del poder de Dios. Cuando estoy aprendiendo a Cristo, estoy siendo transformado por el poder de Dios. Así que acostúmbrate, mi hermano, a valorar el mensaje del Evangelio, la Biblia que tienes en tus manos. No hay nada de mayor relevancia para la vida del hombre. No importa quién sea, necesita conocer y someterse al poder del Evangelio. Pero hay algo que podemos hacer también, otra manera en la que podemos valorar la palabra y el Evangelio es cuando la escuchamos, cuando la estamos recibiendo. Cuando usted está recibiendo la palabra de Dios, tienes que saber que no es tiempo de nada más que de recibir la palabra de Dios. De apartarte de todo, aún de las preocupaciones que están en tu mente, para que el poder del Evangelio edifique y transforme tu vida.
Hay que valorar cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra, tenemos que saber que estamos recibiendo el mensaje, el alimento, el poder que Dios tiene para nosotros a través de su siervo que esté usando en ese momento para predicar la palabra. Pero no solamente vemos eso allí, la forma en cómo ellos la valoraron, sino que también en ese versículo 5 aprendemos que una iglesia bajo el señorío de Cristo vive la palabra de Dios por medio de la convicción con que la cree. Mira cómo termina diciendo ese verso. Vino en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Es decir, ¿a qué está apuntando el apóstol Pablo allí? Que él estaba predicándole a ellos convencido de lo que era la palabra y ellos con una convicción similar la estaban recibiendo. Eso es lo que significa aquí, que lo hacían con plena convicción, estaban seguros de que lo que ellos estaban recibiendo y escuchando era la palabra de Dios. Y Pablo se lo ilustra de la siguiente manera, le dice, como saben qué clase de personas demostramos a ser entre ustedes por el amor que les tenemos. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Así como ustedes están seguros de quiénes somos nosotros, así recibieron ustedes el Evangelio. Con la seguridad de que le estábamos hablando algo de que era verdadero. Pudiéramos decir que comunicaron y recibieron el Evangelio con convicción, sabiendo que eso era la palabra de Dios. Si tú quieres saber si verdaderamente eres un creyente y si juntos somos una iglesia que valora y que se somete a Dios, comienza a mirar hasta qué punto nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Comienza a mirar con qué convicción nosotros como Iglesia Bautista Central de Santo Domingo recibimos, valoramos y creemos la Biblia. Piensa en eso un momento, comenzando en tu vida. ¿Hasta qué punto yo le doy valor a las Escrituras de forma tal que lo que yo hago y lo que yo hablo viene permeado de la Biblia? Y no necesariamente esto implica que todo lo que yo hablo va a ser solamente versículos bíblicos. Voy a hablar de todo en la vida, pero la Biblia va a ser el centro y va a permear en todo lo que yo hablo. ¿Hasta qué punto sale de aquí la palabra del Señor a otros? Cuando todos nos vayamos de aquí, ¿puede la gente identificar? Cuando usted vaya a comer hoy a algún lugar, ¿puede la gente identificar que usted le está hablando diferente a los demás? ¿Puede identificar que hay una palabra distinta en usted, en la manera en cómo se comunica? Va a decir la gente, wow, qué aliento me dio hablar con esa persona. Porque usted va a hablar con ellos con una conversación permeada en las Escrituras. Piense cómo nosotros como congregación vivimos las convicciones que tenemos en la palabra del Señor. Una relación de convicción con la palabra nos guía a tener presente que ella está obrando en medio nuestro en cada momento. Está obrando cada vez que se está predicando. Está alcanzando a sus oyentes con el poder del Evangelio y esos oyentes somos aún nosotros mismos. Me encanta lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro, partiendo del versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. ¡Wow! ¡Qué proceso! Describe Isaías aquí. Cae la lluvia o la nieve, moja la tierra, hace que la planta tenga fruto, que ese fruto sea cogido por el sembrador, que se procese y entonces nos lo den a nosotros que no sembramos a comer. Miren todo el alcance que tiene. Dice, así mismo mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo, dice el Señor. Y el propósito
y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Saben por qué hace su palabra? Porque el Evangelio es el poder de Dios. Y cuando sale de la boca de Dios, va a romper, va a destruir lo que tenga que destruir y va a transformar lo que tenga que transformar según el propósito por el cual Dios la había enviado. Mira, yo le estoy hablando del Evangelio, pero es que él no hace caso. No deje de hablarle, porque en el propósito de Dios, cuando sea su tiempo, Dios va a destruir y va a transformar con su palabra. Es que él es muy duro de corazón, no importa. La palabra de Dios es más dura porque es el poder de Dios. Y si tú eres un creyente y estás escuchando la palabra de Dios y no te estás sometiendo a ella, verdaderamente tienes que revisar si tú eres un creyente. Porque la palabra de Dios dice, el que es de Dios la palabra oye. Y la palabra diariamente nos va a transformar y se va a llevar de nosotros lo que no agrada a Dios. Ay, pero es que a mí me gusta tanto, pero no agrada a Dios. Si estás sometido a su palabra, Dios te lo va a quitar. Y te lo va a quitar no por imposición de hombres, te lo va a quitar por el poder de su palabra. Así que, ¿de qué manera tú estás viviendo la palabra de Dios? Estar convencidos de la palabra de Dios es creer que en todo su contenido y sin ninguna reserva, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios, inspirada por Él, es útil para todas las áreas de nuestra vida. Eso demanda una relación de convicción con la palabra del Señor. Y si vivimos bajo esa convicción, no existirá en nosotros ninguna resistencia a someternos a ella. No va a haber ninguna resistencia a cambiar lo que ésta nos muestra que debemos cambiar. ¿Saben por qué? Porque si la palabra de Dios es buena y nos guía a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, siempre nosotros vamos a querer tener en nuestra vida eso que es bueno. Así que piensa, mi hermano, que si no hay ninguna convicción acerca de la palabra en ti, tampoco va a haber ningún reflejo de Cristo en tu vida. Si no hay convicción de la palabra en nuestra vida, nunca vamos a vivir como Cristo. Y eso es lo otro que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos. Pablo le dice a ellos en el versículo 6, después del valor de la palabra, después de la convicción de la palabra, entonces Pablo le dice, ustedes también aplican la palabra. Y esto nos enseña el versículo 6. Una iglesia bajo el señorío de Cristo vive la palabra por medio del gozo con el que la aplican. Mira cómo él dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Pablo dice, yo sé que ustedes son verdaderos creyentes por cómo han aplicado la palabra. Han aplicado la palabra de forma tal que se han hecho imitadores de nosotros. Y cualquiera puede pensar, qué osado era Pablo, que lo imitaran a él. No, él lo que está diciendo, ustedes me imitan a mí, porque están aprendiendo de mí. Eso no era algo extraño en este contexto. Los maestros tenían discípulos y la meta del discípulo era imitar y vivir como su maestro. Y Pablo dice, imítenme a mí, porque yo tengo un maestro que es Cristo y lo estoy imitando a él. Él le está haciendo de puente para pasarle la vida del Señor. Y cada uno de nosotros es un puente que está pasando vida a otra persona. Nosotros también tenemos que pensar que hay otros que nos están imitando a nosotros. Y por eso tenemos que vivir la palabra del Señor. Pablo dice, ustedes la han aplicado de forma tal que se han hecho imitadores de mí. La palabra imitador allí hace alusión a alguien que está haciendo una mímica para parecerse a otra persona. Es como un mimo, como Marcel Marceau, el gran mimo francés, que está haciendo mímica para parecerse a algo. En este caso, nosotros tenemos que ser mimos para imitar a Cristo. Y para que el que me imite a mí no me imite a mí, sino que a través de mí también
imite a Cristo. Yo debo vivir la palabra de forma tal que mi vida se transforme para cada día parecerme más y más a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y ellos lograron eso, dice, de forma tal, aplicaron también la palabra, que ya no soy yo el ejemplo, sino que ustedes se convirtieron en ejemplo en Macedonia y en Acaya. Se convirtieron en un tipo que los demás están imitando. La palabra ejemplo tiene la connotación de que tomaron la forma por medio de un golpe. Y la mejor manera de ilustrar esto es como un sello. La marca que deja un sello. A mí me encantan los sellos secos, ya casi no se usan. Pero me encantan los sellos secos porque uno pone el papel, lo muerde, le da un golpecito, ¡pa! Y cuando lo quita, el papel ha tomado una forma característica del sello. Eso es lo que Pablo dice. Cuando dice, ustedes han llegado a ser ejemplo. Pablo está hablando de que ustedes recibieron un golpe en Cristo, ¡taquiti! Y entonces ahora reflejan a Cristo. Esa es nuestra tarea, mis hermanos. Eso es lo que nosotros debemos lograr hacer como creyentes y como iglesia. Reflejar a Cristo por medio de su palabra. Vivir la palabra al punto de que ésta nos selle y que todo lo que se haga a partir de nosotros, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, sean un reflejo de la obra de Cristo en nuestra vida. Una iglesia bajo el señorío de Cristo se somete a la autoridad del Señor por su palabra, por lo que Él le enseña y por lo que Él estampa con su palabra en el corazón de cada uno de los creyentes. Así que es importante revisar cómo está nuestra relación con la palabra de Dios. ¿De qué manera tú estás viviendo la palabra de Dios? ¿Estás convencido de que la palabra de Dios es verdadera? ¿Estás convencido de que lo que la palabra de Dios te manda a hacer tiene que hacerse porque es lo que te va a llevar a reflejar al Señor? ¿O te estás relacionando con el Evangelio como una historia que te han dejado? Te estás relacionando con el Evangelio, como dicen algunos, es una muy buena palabra, pero no es lo único. ¿De qué manera estás viviendo la palabra del Señor? ¿Cómo identificas en tu vida que estás viviendo la palabra? ¿Cómo están tus convicciones en la palabra del Señor? Es tiempo, mis hermanos, de que cada uno de nosotros se dedique a que la palabra de Dios sea la base de su pensamiento. Estamos viviendo en tiempos duros, donde se quiere borrar toda señal que hable o que huela a Cristo. Y la manera de preservar eso es haciendo de la palabra de Dios la base de nuestro pensamiento. Las cosas que antes tenían valor ya no tienen valor. Las cosas que nos escandalizaban ya no nos escandalizan. ¿Saben por qué? Porque aún los creyentes hemos dejado de vivir la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que vivir cada día la palabra del Señor, porque ella es la que nos va a guiar a ser ejemplos de Cristo. Ella es la que nos va a llevar a imitarlo a Él y a que otros por medio de nosotros puedan hacer lo mismo. Tenemos que desarrollar convicciones en la palabra. Y para desarrollar convicciones en la palabra tenemos que estudiar la palabra. Tú nunca vas a vivir la palabra si no puedes o si no te dedicas a estudiar la palabra. Tú nunca vas a vivir a Cristo si no vives la palabra de Dios. Recuerda que Jesucristo le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. ¿Y qué hace la palabra? Y es ella la que da testimonio de mí. Así que no vas a conocer a Cristo si no conoces su palabra. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Te invito a que hagas una lista de todos los temas que te parecen extraños de las Escrituras y comiences a estudiarlo y a crear convicciones en base a eso. Haz una lista de temas de por qué yo debo hacer esto y vea las Escrituras y Dios te va a hablar por medio de las Escrituras.
¿Por qué tengo que vivir para Cristo? Él te va a hablar a través de su palabra. Y cuando te hable, entonces comienza a aplicar las Escrituras. Y aplicar las Escrituras significa comienza a hacer lo que ella te dice que haga. Debemos sumergirnos en las Escrituras porque al sumergirnos en ella nos sumergimos en la vida de Cristo. Que su vida sea nuestra vida, que nuestras acciones estén impregnadas con el estilo de Cristo para todo lo que hacemos. Alíate con personas que te puedan guiar a las Escrituras. Busca consejo con personas que te puedan aconsejar según las Escrituras, no según lo que tú quieres escuchar. No necesariamente las Escrituras va a ser lo que tú quieres escuchar, pero sí necesariamente es lo que necesitas y debes escuchar. No vamos a vivir la palabra del Señor si no nos sumergimos en ella. Ni vas nunca a guardar un buen testimonio de lo que es ser un cristiano si no es partiendo de las Escrituras. Así que, ¿cómo te sometes a Dios? La manera correcta de hacerlo es por medio de su palabra. ¿Cómo vives para Dios cuando comienzas a vivir en las Escrituras? Cada día nosotros tenemos la palabra de Dios disponible para nosotros. Y cada día Dios te va a hablar. ¿Quieres que Dios te hable? Ve a las Escrituras. Y desde que comienzas a leer ya Dios está hablándote. Y desde que estás leyendo y Dios está hablándote, tu corazón está siendo transformado. ¿Cómo vamos a vivir para Dios? ¿Y cómo, siendo su iglesia, vamos a reflejarlo a Él? Cuando de manera particular y juntos nos dediquemos a vivir diariamente en su palabra. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Que el Señor nos ayude a valorar las Escrituras. Que el Señor nos ayude a estar convencido de ellas, pero que sobre todas las cosas podamos diariamente aplicarla a nuestra vida. Que lo que tú hagas sea un reflejo de la palabra de Cristo, porque es lo que te va a llevar a reflejar diariamente a Cristo.